Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al secretario general también. Muchas gracias a los diplomáticos en esta sala por la amable invitación que me permite compartir con ustedes la experiencia de la misión electoral técnica del Centro Carter en cuanto a las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de este año. En esa fecha, 12 millones de personas fueron a los comicios en Venezuela. Para muchos, esta fue la primera vez que emitieron su voto en una elección presidencial en un plazo de 10 años. En 2018, la oposición se había abstenido. Este año fue diferente. A pesar de un campo de juego poco igualitario en el contexto preelectoral, la oposición y los partidarios del presidente Maduro se movilizaron para la elección. Muchos saben que el Centro Carter emitió una declaración 2 días después de la elección para declarar que las elecciones no cumplieron con las normas internacionales y no podían considerarse como democráticas. Se podrían preguntar ustedes, ¿por qué es que el Centro Carter participó en estas elecciones? Les responderé esa pregunta. En primer lugar, el Centro Carter fue fundado por un expresidente y una ex primera dama de Estados Unidos, Jimmy y Rosalind Carter, en 1972. Durante la próxima década, pasaron su tiempo en esta organización no gubernamental respaldando la democracia y los derechos humanos. En Panamá, en 1989, el Centro Carter observó elecciones y luego lo hizo en 120 elecciones en 43 países. El presidente Carter ayer celebró su cumpleaños número 100. Es un honor para nosotros que la OEA reconozca este hito histórico para el presidente Carter y, francamente, para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. América Latina siempre ha estado muy cerca del corazón del presidente. Él pasó tiempo y realizó esfuerzos para apoyar la democracia en Venezuela en los años iniciales. Fue observador de los hechos que se desarrollaron en los años recientes con muchas inquietudes. Con el liderazgo del presidente Carter, el centro ha procurado mantener una voz independiente que sea objeto de confianza por su habilidad de decirle la verdad al poder. Cuando se firmó el Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Venezuela y la oposición en octubre de 2023, que disponía que Naciones Unidas, la Unión Europea y el Centro Carter serían invitados por el Consejo Nacional Electoral para observar las elecciones venideras, preveíamos que se nos brindase una invitación. La invitación no vino sino hasta marzo de este año para elecciones que se iban a desarrollar 4 meses después. Al final de mayo, la invitación a la Unión Europea fue rescindida. Para el Centro Carter fue una decisión difícil la de proceder, sabiendo que seríamos la única voz observadora independiente. Hubo 2 elementos que guiaron nuestra decisión. Primero, el gobierno y la oposición nos habían dado la bienvenida. Segundo, negociamos un memorando de entendimiento con el gobierno que garantizaba 3 elementos clave. Primero, el acceso total al proceso electoral y a sus participantes, a todos ellos. Segundo, la libertad de desplazamiento en todo el país sin restricciones. Y tercero, libertad de expresión sin restricción ni filtro alguno. Lideré la misión que llegó a fines de junio, antes del periodo formal de campaña que comenzó el 4 de julio. Nuestra misión incluía a 17 especialistas en elecciones de 11 países. Tenemos un equipo central en Caracas y teníamos 3 equipos fuera de la ciudad capital, en Maracaibo, Barinas y Valencia. Estábamos en el país y estuvimos allí
un mes antes de las elecciones y mantuvimos nuestro papel independiente con acceso a 10 campañas presidenciales y también a autoridades electorales, a la sociedad civil, a académicos y analistas políticos. El modus operandi del Centro Carter es tener contactos con todas las partes y asegurar nuestra independencia en todas las misiones. El sistema de votación electoral venezolano es excelente. Tiene dos comprobantes en papel. Primero, el acta. Y ahora con las noticias de Venezuela, básicamente se sabe lo que es el acta, que es el formulario en donde se hace el recuento de votos, que brinda un resumen de la mesa electoral, es decir, el lugar en donde se realizan los comicios, y segundo, un ticket que recibe el votante para confirmar su voto. Este punto es muy importante. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos de los del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales.
Los observadores internacionales y nacionales que tenían acceso a los datos primarios, es decir, las actas de Venezuela, deberían poder confirmar los informes de las autoridades electorales. Ese no fue el caso de Venezuela. El Centro Carter, dentro de poco, va a elaborar un informe detallado. Pero la esencia es la siguiente. El sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos políticos de la oposición y todos los testigos de las elecciones y observadores ciudadanos de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones.